Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Una gran noticia para todos. Ha muerto el adverbio. Tengo los mejores amigos de la tierra y los quiero de corazón con toda mi mala memoria. A mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante. Voy a verlo a Frondizi. Le dije: Arturo, ¿qué ha hecho usted conmigo? Me tomó la cabeza y dijo: la fatalidad, la fatalidad, la fatalidad. ¿Cómo anda, Piana? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Sabés que me quedé con un dato de la semana pasada. Hablamos de Tuñón, hablamos de ese hombre que armó una especie de radiografía del tiempo social, político, económico que le tocó vivir, de su compromiso con la Guerra Civil Española, y terminamos planteando algo así como fue una especie de maestro sin aula de todos aquellos que tomaron la posta en los 60, principios de los 70, y nombrábamos como grandes discípulos de un tipo que no había sido maestro de nadie, nada más y nada menos que a Gelman y a Paco Urondo. Bueno, hoy es el tiempo de comenzar hablando de uno de esos discípulos de Tuñón a la distancia, de un hombre tan importante como poeta, como en su rol periodístico, porque seguramente La Patria Fusilada, que es algo así como su enorme testamento editorial, porque después ya se dedica de cabeza hasta su muerte, hasta su asesinato, a la militancia. Podríamos decir que marca a fuego
a esa generación y creo que también a nosotros, porque terminan siendo esos tipos, el Rodolfo Walsh, etcétera, 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 los maestros sin aula de las generaciones venideras. Sí, además, por ahí a esta altura del partido parece una verdad de perogrullo hablar de poesía y compromiso, sí, o letra y compromiso, que es lo que sintetiza a estos tipos. ¿Qué compromiso? Porque en realidad el compromiso siempre está en el escrito, siempre, siempre, siempre. Aún en los ghostwriters o en los bestsellers, ¿no? Que hay un compromiso con el mercado editorial. En este caso el compromiso se daba con organizaciones populares, a eso le puedo sumar a Héctor Agosti, sí, a también a otras plumas, y todo el staff de la revista Crisis, sí, por claro, ejemplo, claro, Conti, etcétera, sí, Conti, claro. Paco Urondo, seleccionamos dos textos hablados, podemos decirlo, en su propia voz, porque ahí está la riqueza del archivo de la radio pública, donde él se autoconfigura, ¿no? Digamos, él habla de sí mismo a partir de los amigos, por ejemplo. Uno es la amistad. Bien. Ahí hay nombres, nada más nombres de pila, casi como un ejercicio de barricada, como un ejercicio de clandestinidad, cuando todos sabían, por lo menos se detectan, por lo menos más de la mitad de los nombres a quienes pertenecen, gente muy conocida, gente ilustre. Habla de su amor a la vida todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo. Siempre. Y en eso lo vivió intensamente. La amistad lo mismo. La amistad es el otro texto hablado que vamos a escuchar del gran Francisco Paco Urondo. La amistad, lo mejor de la poesía. Tengo los mejores amigos de la tierra y los quiero de corazón con toda mi mala memoria. Ellos sufren las angustias y las revelaciones de esta época torva que nos toca vivir. Quedaría por verlos fundamentalmente alegres y despreocupados, pero nadie tiene el dinero suficiente. A veces, cuando nos sentamos a charlar y a tomar un poco de vino, se terminan por un rato las catástrofes, se diluyen con el calor del humo. Nuestra base de operaciones suele ser un viejo despacho de bebidas anexo a un almacén. Allí los parroquianos se conocen de vista, a veces han conversado alguna cosa. Un borracho debe ponerse demasiado cargoso para que terminen por echarlo. Las mujeres, tengo algunas amigas, son respetadas, pero nadie deja de mirarlas, y no me excluyo, con alguna maliciosa codicia, con ese candor de las criaturas del alcohol, con esa implacable bondad. Tengo un amigo en California y otro en Nueva York que no pueden venir a nuestro despacho de bebidas. Con uno de ellos recorrí esa época terrible e inclemente que todo hombre maduro conoce como adolescencia. Tengo otro amigo que dice haberla profesado. Otro vive en Lima y otro se harta de mariscos y de vino Undurraga en Antofagasta. Juego al ajedrez con un actor de cine que me presta su máquina de afeitar. No conozco un juego más cálido que el ajedrez jugado con este amigo. En México está otro que podría ser mi padre, pero ha preferido ser mi amigo porque sus fuerzas y sus ganas no le permiten otra cosa. Hay un médico que me cura como puede y un filósofo que trata de ordenar mis ideas como si fuera el tiempo. He recibido una postal desde Grecia, escrita en lunfardo, que me ha hecho doblar de risa. Nadie puede prever esas palabras criollas enmarcadas en aquellas solemnidades. Esparcidos por el mundo, haciendo teatro, dibujando tanto en Oriente como en Occidente, allí están mis amigos, hasta en Cuba, trabajando por la revolución, en provincias, mostrando que las cosas no son como se dicen, o diciendo poemas o pintando. Algunos se han divorciado y otros se han vuelto a casar. Algunos viven solos y yo no sé si unos u otros han dado en el clavo. Edgar, por ejemplo, que sonríe o se enoja o se distrae, o César, que viaja tanto por España, flotando sobre una marejada de imperceptible impaciencia, no sé si han dado en el clavo. Julio, con su manada de mujeres, o los dos Carlitos, Rodolfo, grande como un chico, Sergio y su violín y sus desmayos en las tribunas de fútbol, no sé si han dado en el clavo. No sé qué será de todos nosotros, ni de los amigos perdidos o lejanos, como Raúl Gustavo, o el otro Rodolfo, o Ramiro. Nadie sabe si hemos dado en el clavo,
si tuvimos ganas de hacerlo, si este fue nuestro fin de semana, nuestro requiem, nuestro reñidero. Es gente de lo mejor que hay por allí, y todo el mundo debería ofrecer años de vida por conocer a Juan o a Noé o a cualquiera de ellos, volcados ciertamente sobre la vida, respirando este aire que enriquecen, me sonríen y se levantan a tocar los augurios buenos o malos, a golpear diariamente los tobillos de la realidad, a dar gracias por nuestra suerte. Como dijimos alguna vez, los sonidos radiales sirven para descubrir o para recordar. Descubrir si es la primera vez que sentís hablar de Paco Urondo, recordar si en más de una oportunidad ya te topaste con sus sonidos y con su historia. Y viene bien recordar que aquello que decíamos de la patria fusilada fue una suerte de reportaje urgente, noche de la cárcel de Devoto, 24 de mayo de 1973, a horas de la liberación de todos los presos políticos de la República Argentina, y ahí está Paco Urondo tomando nota y grabando a los 3 sobrevivientes de los fusilamientos de Trelew. Será ese una especie de enorme libro para las generaciones futuras, no solamente por lo que dicen los protagonistas, los hombres que reporteó Paco Urondo, sino esencialmente por cómo fue hecho, cómo fue realizado, a dónde se capturaron esas voces, y Paco Urondo no sabía que ellos estaban allí, se encuentra con ellos de casualidad a horas de la liberación. Eso también es parte de un tiempo político, social, literario por el que atravesó la República Argentina. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional. 1991, Fernando. Podríamos decir que por tercera vez y en poco tiempo, la Argentina iba a intentar colocar una suerte de modelo ortodoxo de la mano de la cara más cruda, más feroz del capitalismo, que es el neoliberalismo, de tener una paridad ficticia con el dólar. Primero, la tablita de Martínez de Hoz en plena Plata Dulce, será el primer gran experimento, y después, no cabe ninguna duda, quizás en algún otro programa lo vamos a analizar, el Plan Austral también fue parte de lo mismo. Sí. Intentar contener variables económicas de la cosa cotidiana, de la economía de todos los días, a través de una paridad ficticia. La convertibilidad es la que lee todos los errores de las dos experiencias pasadas y entonces entiende que se necesita un volumen de endeudamiento externo terrible para un país que vuelve a matar a su industria, y esto ya va a sobrevivir una década. Por supuesto que el final nos va a mostrar el resultado de esta experiencia. Lo de la década habla bastante, Gustavo, porque más allá de que el Plan Austral fue en el 85 y la convertibilidad en el 91, hay periodos de más o menos 10 años, del 76 al 85, del 85 al 91, del 91 al 2001, de ciclos de construcción y de construcción del plan económico argentino. La convertibilidad lanzada en el 91 era también hija de la falta de un plan. ¿Te acordás? La reunión en la Casa Gostanián con los capitanes de la industria del electo Menem,
para ver si había algún plan, si era un gibón o si era después la convertibilidad de Caballo. La convertibilidad llega después de una hiperinflación en manos de Herman González, no tan grande como la del 89 en tiempos del alfonsinismo, pero una prima bastante directa. No tan impactante, en el sentido político, de la cosa, porque en ese sentido el Partido Justicialista en el momento del final de Raúl Alfonsino, pero claramente para sacar el banquito de los últimos años de un gobierno castigado y también de una economía que castigaba a los más pobres. Sí. En este caso fue un momento entre los tantos que hubo en el establecimiento de la convertibilidad de destrozo de, por ejemplo, indemnizaciones laborales que estaban pactadas en el verano del 91 y que después fueran pasadas al 1 a 1 y perdieron toda capacidad respecto a lo que es el valor porque estaban en pesos, es decir, que se depreciaron la mitad. Recuerdo que era la mitad exactamente la convertibilidad sobre el tema de los pesos. Vamos a escuchar al padre de la convertibilidad, Domingo Felipe Cavallo, en dos piezas muy cortas, pero que hablan de un optimismo de 60 años, con esa caradurez lo anunciaba Domingo Felipe Cavallo, y el momento del lanzamiento del plan. Que espero que no terminen como en la crisis del 30, dirá Cavallo, y terminamos exactamente con una igual. Sonrisita socarrona. Es cierto que muchos sueldos son aún muy bajos. Es cierto también que la inversión es aún reducida. Todavía hay desocupación. Todo esto es cierto. Pero estamos en camino de conseguir que haya mayor crédito interno y externo para nuestro país y que vengan las inversiones directas. Si persistimos en el camino de la estabilidad y cumplimos con el plan que nos tenemos trazado para el periodo julio de este año hasta junio de 1992 y que ya ha recibido el apoyo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, a mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Volverán los capitales y las inversiones, se crearán muchos nuevos empleos y mejorará rápidamente el nivel de vida de todos los argentinos. No por arte de magia, sino porque estaremos haciendo las cosas mucho mejor, con más eficiencia, con más austeridad y con más disciplina. Estaremos trabajando mucho y bien. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. A esta altura del partido, la verdad es que es muy interesante que de la mano del revisionismo histórico hayamos puesto patas para arriba la lógica de la explicación del golpe del 24 de marzo de 1976. Podríamos decir que gran parte de la sociedad argentina creció entendiendo que un buen día Videla levantó el teléfono, lo llamó a Martínez de Oz y le pidió un plan económico, y yo creo que por suerte hoy podemos revisar nuestro pasado entendiendo que José Alfredo Martínez de Oz, con el Grupo Ascuénaga, desde 1973-74, y el auspicio de la familia Rockefeller, tanto de Nelson como de David, lo que hacían era armar un plan económico que necesitaba de terrorismo de Estado para poder llegar a implantarse. Por lo tanto, podríamos decir que esa lógica es exactamente al revés y que Martínez de Oz necesitaba una guardia pretoriana al estilo y con la profundidad, con la ferocidad del terrorismo de Estado que se implantó en la República Argentina a partir de 1976 y hasta el 83, para poder terminar con la industria en un país que tenía prácticamente al 95% de su población activa ocupada y que encima todos eran trabajadores registrados, todos estaban en blanco, una gran mayoría de ellos, y encima sindicalizados. Como se hacía con tanta conciencia política y social. Sí, además está la contracara de eso, la contracara en términos de clases. Vos pensás que en el golpe del 73 en Chile había una clase dirigente que tenía que ver con la alta burguesía, la aristocracia chilena, dirigente en el sentido histórico, ¿no? Sí. Obviamente el periodo en el interregnio de Salvador Allende cambiaron los tantos, no tanto
como para poder generar una verdadera revolución. Pero a Pinochet le costó 2-3 años, coincidentemente con el golpe en la Argentina del 76, para cambiar el modelo productivo, un modelo tercerizado, que tenía un commodity como el cobre o los minerales, ¿no? Y generar una nueva burguesía. La misma aristocracia tuvo problemas, por eso Pinochet no devuelve las tierras que habían sido expropiadas o confiscadas por el gobierno de Salvador Allende, no devuelve un tercio de esos 3 tercios de la tierra para poder manejar los precios de la aristocracia. Es interesante porque concurren ambas dictaduras en el modelo económico, de el final también de una burguesía nacional en la Argentina que Perón había prohijado durante varios años y que se había consolidado con el plan de Helbar. Vamos a escuchar a duele, pero vamos a escuchar a Martínez de Hoz en su propio juramento, y también lo que solemos hacer siempre por este archivo nacional, escuchar la comunicación de esas épocas, que es bastante coercitiva, hasta en la voz del locutor. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para que habéis sido designado. Sí, juro. Si bien no puede afirmarse que la inflación argentina obedece a una causa única, con varias siempre, sí puede decirse en cambio que su motor principal lo constituye el déficit fiscal. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Antes del 24 de marzo de 1976, la subversión económica, alentada desde el área oficial, era la causa del acaparamiento, el mercado negro y el vaciamiento que sufría el país. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Archivo Nacional. Las voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional. Vamos a hablar de Ramona Victoria Epifania Rufina Ocampo. Victoria Ocampo. Éramos en Europa exiliados argentinos y en Argentina exiliados europeos. Lo dijo ella o su hermana, que para el caso es prácticamente lo mismo. Es casi un DNI de una clase social dueña de la República Argentina por entonces, de la mano de la aristocracia terrateniente que manejaba el único elemento de nuestra economía, sobre todo en un país sin distribución de la riqueza. Lo que se exportaba, lo único que generaba era un Estado más o menos fuerte, pero sin ningún tipo de objetivo social, y una economía sin distribución de la riqueza. O sea, la Argentina de la vaca atada, de aquellos que viajaban a Europa con su vaca para que sus hijos tuvieran leche fresca, la Argentina de tirar manteca al techo, como hacía Macoco Alza Gonzué, ¿no?, en los boliches de París, tirando manteca al techo y apostando para ver cuándo se caía. Sobraba la guita en esas 3 o 4 familias, pero más allá de eso, aparecerá una señora fundamental para juntar talentos en la revista Sur, una revista que, no sé qué te parece a vos, pero me da la sensación que rompió hasta sus propias fronteras. Sí. Fue más de lo que ellos pensaban que podía ser ese ensayo, que sirvió para traer a Tagore a la Argentina, para tantas y tantas cosas. García Lorca, que estaría teóricamente tan lejano del universo de justamente las hermanas Ocampo, de Borges,
Mujica Lainez, de Bioy Casares, claro. Pero que en definitiva, y ahora la vamos a escuchar en su propia voz, en una de las últimas entrevistas que la dio en la radio pública a Victoria Ocampo, tiene cierta pátina anarquista, me parece. Hay un anarquismo aristocrático, es decir, estos no eran militantes, por decirlo, de la derecha tradicional clásica, que picanea y que mata, ¿sí? Más allá de que Lugones tuvo algo que ver con eso, claro. Pero el propio Lugones también prohijó artistas que no tenían nada que ver con su propio universo político, por decirlo de alguna, ideológico, ¿no? Sí. La cosmovisión de Victoria Ocampo incluía mucho más allá de su aristocracia, y me parece que incluso ella tuvo palabras muy interesantes en su momento con el rol de la mujer, más allá que el sillón de la Academia de Letras lo recibe en plena dictadura militar. Ella habla del papel de género y el papel de la mujer. Es muy, muy loco, ¿no? Muy loco, porque es un universo con límites lábiles, con límites difíciles de encasillar, más allá de que pertenece, como bien dijiste, a una aristocracia. Acá vamos a escucharla hablando de sus antepasados y el mundo en que se educó. Por la rama materna descendemos de Irala y de una india guaraní, Águeda, nombre que supongo le pusieron los conquistadores. A la hija de esta pareja, extraña, pero seguramente muy común en aquella época, la bautizaron con el nombre de Isabel. Su padre la reconoció. Simpatizó, a distancia de siglos, con Águeda, bastante más que con el ilustre compañero de Mendoza. No siento nada que se parezca a un conflicto por estas distintas corrientes de sangre. Por mi madre soy también irlandesa y francesa del Bearn. Esto nos viene por los Pueyrredón. El general era hermano de mi tatarabuela y mi bisabuela era prima de José Hernández. Archivo Nacional. El mundo en que me eduqué era el mundo llamado victoriano, irónicamente para mí, que llevaba el nombre de una reina cuya mezcla de antifeminismo y autoritarismo he detestado siempre. Fue una época llena de tabúes para las adolescentes que se rebelaban contra las humillantes injusticias. He repetido incesantemente que aquella época cometía errores graves atropellos en lo que tocaba a la mujer, que fue siempre el gran proletariado del mundo. Yo preví desde mi adolescencia la rebelión que iba a desencadenarse. Hoy, en este mundo tan alejado del de mis 20 años, hay también errores, otros errores, pero los prefiero a las injusticias escandalosas y al ahogo victoriano. Ellos ya hablaron, hoy los escuchamos. Archivo Nacional. A algunos la figura de Roberto Arlt los cautiva a través de esa oscuridad, de esa negritud con la que pinta ciertos aspectos de una Buenos Aires feroz, pero eso tiene que ver esencialmente con el tiempo que al hombre le tocó vivir. Eso por lo menos es lo que uno cree, ¿no? Esa Buenos Aires de finales de la década del 20, la misiadura, la crisis internacional, los bolsillos flacos y un mundo que se despierta de noche y que se acuesta de día, donde transitan, qué sé yo, cualquier cantidad de personajes que buscan cómo sobrevivir, pero de la mano de, qué sé yo, de los planteos más extraños, más locos. Le preguntaban alguna vez a Saramago si él era un tipo pesimista, y él dijo, no, la realidad es pésima, yo no soy pesimista. Y las pinturas de Roberto Arlt tienen ese color. A mí me llama mucho la atención el hombre que en Los Siete Locos, que si yo mal no recuerdo es del 28, del 29, está por ahí,
en una parte sustancial, medular del relato, plantea cómo armar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado llegará por primera vez a la Argentina constitucional pocos meses después de la salida del libro. Y en eso por ahí no hay casualidades, hay un hombre que vio más allá de lo que veían los demás. Sí, la percepción en arte es maravillosa. Vamos a escucharlo a él de parte de otro escritor, otro gran escritor, Orgambide, pero Orgambide, como en la primera parte de lo que vamos a escuchar, cuál es la estimación que tiene él de Roberto Arlt y de cómo él pasa de la crónica a la ficción. Como cronista policial del diario Crítica, un día llega a una casa donde se había suicidado una sirvienta, una muchacha, una española. Y de pronto él observa que esa chica ese día no se acostó en su cama, sino que se quedó sentada en un baúl. Él imagina entonces a una muchacha insomne durante toda la noche en un baúl y hace una nota para el diario Crítica. Hoy murió fulana de tal, una española, sirvienta, etcétera, etcétera. Pero después elabora esa misma situación en una obra de teatro, 300 millones, y entonces él imagina a esa muchacha como un personaje. Ella está sentada en un baúl, es un inmigrante, y de pronto aparecen las figuras fantasmagóricas de Rocambole, del folletín, seguramente los folletines que esta chica leía, si es que no era analfabeta o que le contaban. Entonces ese mundo feérico, ese mundo fantástico, sale de una realidad inmediata y uno podría decir, sale de una pobre realidad. Y eso aparece siempre en Roberto Arlt. Y ahora en segundo término, otra vez Orgambide, hablando de nuestro gran escritor Roberto Arlt, ese que también saltimbanqueó entre Boedo y Florida, ¿no? Sí, claro. Casi, algunos dicen, por ahí Silvia Zahita, que es una de las que más sabe de Roberto Arlt en nuestro país por lo menos, no se jugaría por esto, pero uno que es un irresponsable puede decir, bueno, fue tal vez a Florida por necesidad, por ser justamente publicado, ¿no? Para tener herramientas de publicación, pero su corazón estaba en Boedo, o su alma estaría en Boedo, o en ningún lado. Y ver y escuchar a Orgambide hablando de cuál es la hipérbole de Arlt, dónde él pone el ojo y cómo lo levanta, ¿no? Él tuvo, además del periodismo, algunos trabajos menores, como un joven librero, como un vendedor de papel, y de pronto uno observa que él tiene la misma mirada, por ejemplo, de un oficinista, de una hortera, pero no es un oficinista, no es una hortera, no es un empleado. Es como si él a la realidad que vivimos todos, la pobre realidad, la abusiva realidad de la pobre gente, él de pronto la exalta. Por ejemplo, los oficinistas que están en la isla desierta, de pronto son convocados a una ceremonia ritual fantástica por un negro vendedor de café. ¿Por qué? La oficina está cubierta de vidrios o de papel azul y ellos no ven el afuera. Están en el infierno de la burocracia. Eso, que es una actitud expresionista, que abre a un teatro de vanguardia, que anticipa de alguna manera al absurdo, a Ionesco y a Beckett, eso lo escribió un muchacho del barrio de Flores, un conocedor de gente de la buena y de la mala vida, de los rateros, de los pobres, de los dejados de la mano de Dios. Y entonces, yo creo que uno de los méritos de Roberto Arlt es haber hecho de las pobrezas de la realidad una gran literatura. Lo que pasó ayer tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Archivo Nacional. Tomando aquella frase de Jaureche, no me importa de qué lado del caballo se subió, sino de qué lado del caballo se bajó, la historia de Joao Goulart es muy particular. Uno por ahí se queda siempre con esos últimos 3 años de su vida política, ¿no? Del 61 al 64, que por supuesto van a derivar en su trágico final, con Plan Cóndor en el medio, con la Argentina como geografía, que será algo así como la coprotagonista de su muerte.
pero estamos hablando de un tipo que fue desde diputado hasta ministro de distintos gobiernos, casi todos ellos conservadores, muy particulares en su relación con los pueblos, entre el 50 y el 61, hasta que él finalmente, después de haber sido vicepresidente de la Nación, termina siendo presidente, y ahí pega un volantazo no solo a su política, también a su vida. Ese volantazo va a decretar hasta su muerte. Sí, era un terrateniente, él tenía unas fincas bastante grandes en Brasil, João Goulart. Lo que más impacta, más allá de algunas confirmaciones últimas sobre que su muerte no fue inducida, él tomaba pastillas para el corazón y se dice que se le habían cambiado, que era un plan de la CIA en su estancia en Uruguay y Argentina, porque él andaba saltando de lado a lado. Jango fue un presidente referencial para la historia de los brasileños, porque justamente fue el parteaguas entre la industria por la industria y la industria popular, digamos, un plan industrial popular. Como decíamos hace un tiempo, la industria de Brasil nunca se detuvo, incluso en la dictadura del 64, pero es verdad que hubo una promoción de los salarios, una promoción de la clase obrera industrial, y era muy querido, más allá de las particularidades de la política brasileña, que no hubo defensa, más allá que Brizola salía a la calle o con megáfonos, etcétera, para resistir al golpe de Estado, Leonel Brizola, no pudo cortarse esa cuestión. Vamos a escuchar un trabajo que hizo el área de contenidos, que fue premiado por el Festival de Radio y Televisión de Cuba 2014, hace poquitos días, ¿no? La Expoferia Internacional de Medios de Comunicación, Televisión y Radio recibió la mención especial, este trabajo que tiene 3 piezas, pero vamos a escuchar una de ellas, donde habla de la cocina del golpe, ¿no? De cómo se llega a ese golpe de Estado. A pesar de usted, mañana de ser otro día. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição. Viva a amizade entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. The reality of danger is that all free men and nations live under the constant threat of the communist advance. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotada. Brasil 64. Un golpe a la región. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Durante la noche del 31 de marzo de 1964, comenzaba en Brasil la dictadura cívico-militar más larga de su historia. Duraría 21 años. De la mano del Departamento de Estado norteamericano, la dictadura brasileña fue central para la organización del terrorismo de Estado en Latinoamérica y la ejecución de la Operación Cóndor. João Goulart, presidente nacional y popular. João Marques Goulart llegó a la presidencia del Brasil el 25 de agosto de 1961 tras la forzada renuncia del mandatario Jânio Quadros. Conocido popularmente como Jango, fue heredero del carácter nacional y popular de la segunda presidencia de Getúlio Vargas. Las clases acomodadas de su país comenzaron a mostrar su antipatía desde la Asunción. Volvía de un viaje oficial a China. João Goulart no querían que ascendiese al poder, tanto que João Goulart empieza a volver a Brasil por la ruta del Pacífico y se queda en Montevideo. Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos del Brasil. Su cuñado, Leonel Brizola, en aquel momento era el gobernador de Río Grande del Sur. Y empieza acá algo importantísimo, fue el movimiento por la legalidad. Porque la Constitución decía que el presidente, en casos de enfermedad, muerte, de renuncia, quien asciende es el vicepresidente, punto. Este movimiento que nace en Río Grande del Sur, hoy en día se habla mucho de las redes sociales. En este entonces, Leonel Brizola usó la radio, y una verdadera red social, ¿no? Y esto se extendió por todo el Brasil con radios y radios que empezaban en cadena a transmitir los discursos de Brizola por la legalidad. Acá, en mi ciudad, en Porto Alegre, la gente se fue a la calle
y pasaba el día y a la noche alrededor del Palacio del Gobierno. Entonces los militares organizan un grupo que se va a Montevideo para negociar con João Goulart. Y ahí le proponen que sí, que puede ascender a la presidencia, pero se cambia el régimen de presidencialista a parlamentarista. Yango comenzó su mandato en medio de una Latinoamérica apasionada por el impacto de la Revolución Cubana y un gobierno estadounidense en estado de alerta por los cambios regionales. Luego de la Revolución Cubana, Estados Unidos va a tener como dos tipos de políticas para América Latina. Inés Nercesian, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Por un lado, lo que fue la Alianza para el Progreso, que era, en términos teóricos, digámoslo así, era bueno, hagamos una reforma desde arriba como estrategia de contención de movimientos insurgentes, tal como había ocurrido en Cuba, ¿no? El fantasma de la Revolución Cubana que se expandiera. Entonces, bueno, la Alianza para el Progreso no va a tener mucho éxito porque las propias burguesías locales se van a oponer a este tipo de reformas moderadas desde arriba. En Brasil, claramente, Argentina es otro país, digamos. Tras el fracaso, digamos, de esta política que implicó la Alianza para el Progreso, Estados Unidos va a impulsar la otra línea que va a ser la doctrina de seguridad nacional como sustento ideológico para la implantación de las dictaduras militares. El contexto de la época y sus fuertes convicciones orientadas hacia los trabajadores ordenaron rápidamente sus medidas. João Goulart intentó implementar algo que se llamaba aquí en Brasil reformas de base. Marcelo Ridenti, sociólogo de la Universidad Estadual de Campinas, San Pablo. Grandes reformas en la política brasileña, en la educación, en el sistema fiscal, una reforma agraria y otras que cambiarían las desigualdades sociales. Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador de la Universidad de San Pablo. Lo que sucede en los años de Goulart respecto a la clase trabajadora es que en un tire y afloje con el Parlamento logra darle a los sindicatos el control de sus cajas de jubilación. Los 2 primeros años del gobierno de Goulart estuvieron condicionados por un sistema parlamentario que entorpecía sistemáticamente el carácter progresista de su política. El 6 de enero de 1963 se realizó un plebiscito para determinar si se volvía al presidencialismo. Los resultados fueron aplastantes. El pueblo brasileño se volcó masivamente a las urnas para ampliar el poder de determinación de Yango. Esa fue la llave para una serie de medidas populares. ¿Cuáles son las principales medidas de Goulart? Nacionalización de la industria financiera, una política de reforma electoral. Recordemos que en Brasil todavía no votaban los analfabetos. Inés Nercesian. Nacionalización de distintas áreas energéticas que todavía no estaban en manos del Estado. Pero una de las políticas fundamentales, y yo creo que ahí está la llave para entender el golpe de Estado, es la reforma agraria. El proyecto de reforma agraria significó el pico de máxima tensión entre el gobierno popular de Yango y la oposición, conformada por las clases sociales poderosas, los militares, la iglesia y los medios de comunicación. Hubo una gran manipulación también de la información por parte de estos medios en la campaña contra Goulart. Mara Burkhardt, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Estudios Cultura, Medios y Sociedad en América Latina. Habían encuestas de la IGOPE donde buenos porcentajes de la sociedad brasileña apoyaba las reformas de base que Goulart quería llevar a cabo. Ahora, la prensa no difundió ese apoyo social, esa opinión pública favorable a esas medidas y al contrario siempre se posicionó totalmente en contra. Ahí la prensa actuó de forma muy conservadora a favor de una propiedad privada que se veía amenazada, en particular cuando Goulart intenta llevar adelante una reforma agraria y lo que es el gran poder de los coroneles y de los terratenientes brasileños. A partir de allí, la situación se volvió incontrolable. La oposición, con el soporte del Departamento de Estado norteamericano, comenzó a asediar al gobierno de Goulart. Todos los diarios de la época fueron creando las condiciones propicias para el golpe, creando algo que no es ninguna novedad, una situación de inestabilidad, de inseguridad, de ingobernabilidad, que fue acompañada por una movilización intensa de sectores de la sociedad civil, clase media urbana, burguesía, además de las Fuerzas Armadas. Waldo Ansaldi, doctor en Historia e investigador principal del CONICET.
Se crearon institutos o centros de investigación, esa era su fachada, que so pretexto de hacer relevamiento y explicación de la coyuntura política, en realidad lo que hacían, funcionaban como usina generadora de las consignas golpistas. Una de las usinas principales de producción golpista fue el Instituto de Investigación y Estudios Sociales. Jair Krischke. Em vez, el general golperido Couto y Silva ya empezaba a organizar un servicio de inteligencia. En este instituto, otra cosa que hacía era pagar a periodistas, a intelectuales que escribían artículos, notas contra el gobierno João Goulart. Y también, claro, plata a los diarios. En el centro de la escena estaba el gobierno de los Estados Unidos. Como una suerte de maestro de ceremonias, el gobierno de John Kennedy envió a un hombre fuerte, Lincoln Gordon. Un poco antes del golpe, llega a Brasil como agregado militar Lincoln Gordon, que había sido amigo del general Castelo Branco, porque Brasil combatió en la Segunda Gran Guerra en Italia. El pueblo brasileño le gusta mucho hacer algunas bromas, ¿no? Y me acuerdo que meses antes del golpe, en las paredes escribían: basta de intermediarios, Lincoln Gordon para presidente. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Brasil 64, un golpe a la región. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Archivo Nacional. Podríamos decir, parafraseando a Néstor, que quizá Frondizi fue el hombre que dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Los contratos petroleros fueron algo así como la primera resignación de su gran grito de campaña, que era el libro Política y Petróleo. Termina con su primer ministro de Economía para darle paso a un hombre que va a encabezar el staff de los ministros de Economía de los centros financieros de poder. Llegará Álvaro Alzogaray, los bonos 9 de julio, etcétera, etcétera. Y la Argentina será la Argentina del ajuste. Será la Argentina del ajuste y de la traición, con el plan Conintes, con el plan Larkin, con el cierre del frigorífico Lisandro de la Torre, con Laico Libre. Y había que sacarse de encima a un señor que era su vicepresidente. Se habla de una supuesta conspiración, se lo pone a Alejandro Gómez como la cabeza de un golpe de Estado, pero en definitiva había que sacarse de encima a un hombre que no quería traicionar los postulados de esa Unión Cívica Radical Intransigente que había llegado al poder a través de un pacto con el peronismo, de un pacto directo, mano a mano, con Juan Domingo Perón. Y eso lo llevará a la oscuridad total, al olvido, porque él elige partir de Buenos Aires, encapsularse en función de la vergüenza política que siente y de la tristeza, hasta su muerte. Sí, básicamente ahí está también la radio pública, un rescate de Alejandro Gómez. Un par de años antes de morir se le hizo una gran entrevista aquí en la radio pública, donde fue como una suerte de bálsamo para este maestro rural santafesino, que si uno lo conocía y uno lo escuchaba, lo vamos a escuchar y te vas a dar cuenta, vos que estás del otro lado, te vas a dar cuenta enseguida que este hombre no es capaz de hacer un fragote a nadie, absolutamente a nadie, porque él representaba justamente esas convicciones que quedaron del otro lado de la puerta, como bien decías vos, y que automáticamente en 5 minutos el tipo se sorprendió y dijo: pará, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Sí, señor. Vamos a escuchar primero cómo él va renunciando. Es un audio largo, pero que tiene una capacidad narrativa a sus 93 años realmente interesante. Es parte de nuestra historia. Petróleo, enseñanza, legislación laboral, conducta, núcleo que lo rodeaba, todo era antagónico a lo de antes. Yo no estuve presente nunca en las ceremonias estas de entrega, cuando él dijo su discurso ampuloso referente al petróleo, engañando al pueblo, y cuando el estado de sitio tampoco estuve presente. Quise renunciar
y vino a mi casa a la madrugada, Oscar Allende, y me dice, ¿vos renunciás? El gobierno cae. Y después, ¿qué viene, Alejandro? Otra vez los militares. ¿Quién es responsable de eso? Vos. No tenés paciencia. Esperemos un poco. Tenés razón. No voy a renunciar. Pero pasan 3 meses más y se me plantea a mí públicamente el problema como que yo era el jefe de un complot cívico-militar acompañando a los que yo he combatido siempre. Alejandro Gómez era el hombre de Barrio Norte, el hombre de la oligarquía argentina. Alejandro Gómez era amigo de los militares gorilas. Alejandro Gómez era socialista. Alejandro Gómez era comunista. Cuando me enteré esa tarde de esa novedad, me quedé mudo, sin habla. Digo, que Arturo haga todo esto en contra mío. Y le dije hace 2 días que quería renunciar, quería irme del gobierno, en silencio, a mi casa de Rosario, y no volver más a la política. Y él le pidió un plazo de 2 días. Y ahora, dentro de ese plazo, me chanta con todo esto. Digo, bueno, quiero verlo a Frondizi. Voy a verlo a Frondizi. Y cuando entré allá en Olivos, le dije, Arturo, ¿qué ha hecho usted conmigo? Él se sentó en una silla bajita, le tomó la cabeza y dijo, la fatalidad, la fatalidad, la fatalidad. No, ¿qué fatalidad? Me han asaltado el Congreso ayer, una horda de truanes dirigidos por su hermano. Él no decía nada. ¿Qué quiere usted? ¿Mi renuncia? No, pero la propaganda que hacen ustedes en este momento en la calle es abrumadora. Tomó el teléfono y dice, suspendan todo. Y si hay que quemar, quemen la edición. No dar más propaganda. Como el método más expeditivo aconsejado por la gente alegada al presidente de la República era un asesinato, basta de discusión, basta de juicio político, basta de propaganda. Un tiro bien pegado es suficiente. Esto lo dijo el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Y un capitán Vázquez gritaba en el despacho del presidente, a matarlo, a matarlo, a matarlo. O sea, había otro método. Pero sabían bien que si me mataban a mí, al día siguiente caía el gobierno. Y resolví disparar. En un coche viejo, me tiré en el piso del coche y un amigo me llevó a una quinta. Y ahí había unas 20 personas armadas. Y me dijo mi amigo, todos son amigos, estate tranquilo. Pero vamos a dormir en el mismo cuarto los dos, pero cada uno con su pistola en la mano. Porque a lo mejor, quién sabe lo que pasa. A la mañana siguiente, me dije, ¿qué pensás? No sé, vamos a Pigüé, él tiene un campo en Pigüé. No, quiero verlo al presidente. Me hablan por teléfono al ratito, que estaban esperándome. Voy a Olivos, estaban los 3 jefes de las Fuerzas Armadas. Le dije, señores, yo he estado complotado con ustedes, u oficiales del arma que usted representa. ¿Ha estado en algún complot con Alejandro Gómez de aquí y allá? No, doctor. Usted, señor brigadier, a ver, contésteme a la misma pregunta. Dice, no, pero mi arma desea de usted una decisión. Está bien, la decisión es que yo hoy renuncio a mi cargo de vicepresidente de la República y termina el conflicto. Fui a mi casa, redacté una renuncia, fui al Senado, la dejé en manos de un senador y me habla por teléfono Frondizi. Me dice, Alejandro, el Congreso va a tratar su renuncia y va a cantar su gloria por su sacrificio. El Congreso se reunió. La gloria fue que todos los tipos que hablaron del gobierno, la gente amiga mía, mis camaradas de lucha de tantos años, me llenaron de una capita así suave pero oprobiosa, que una personalidad débil había caído en las garras de los enemigos del pueblo y que entonces el pobre ahora no sabía qué hacer y respetémoslo en la fuga y esto. Cerrado el debate, se acabó el asunto. Sobrevuelo radial de la mano del archivo de Radio Nacional, del Departamento de Contenidos, y en 60 minutos de radio apareció Paco Urondo, La Convertibilidad, Martínez de Hoz, Victoria Ocampo, Roberto Art, Joao Goulart y Alejandro Gómez, el vice de Frondizi. Bueno, de eso se trata, de tratar de explicar el presente y el futuro a través del pasado.